acerca de la insuficiencia suprarrenal y darle algunas herramientas para que ustedes se puedan manejar en situaciones de estrés que pueden atravesar en la vida cotidiana. Bueno, nuestro objetivo es que después de haber participado en este taller, ustedes puedan responder a estas preguntas. En primer lugar, ¿qué tipo de insuficiencia suprarrenal tengo? Si la insuficiencia suprarrenal es temporal o permanente, ante una situación de estrés, ¿cómo debo ajustar la dosis de corticoides? Y ante una crisis suprarrenal, si sé identificar los síntomas y cómo actuar frente a esta situación. Las glándulas suprarrenales son dos y se encuentran ubicadas por encima de los riñones y liberan a la sangre diferentes hormonas que van a actuar como mensajeros químicos, llevando señales a los diferentes órganos y que son esenciales para el normal funcionamiento del organismo. Y su funcionamiento va a estar regulado a través del cerebro por el hipotálamo y la hipófisis, a través de una cascada de señales que se inicia ante situaciones de estrés, que puede ser un estrés psíquico, un dolor, ante situaciones de la presión arterial baja, la glucosa baja en sangre o daño en diferentes tejidos. Todo esto van a ser estímulos para que el hipotálamo, que se encuentra en el cerebro, segregue una hormona que se denomina CRH. Esta a su vez va a estimular a la hipófisis para que segregue otra hormona que se denomina ACTH y esta es la que va a actuar a nivel de la glándula adrenal o suprarrenal, estimulando la secreción tanto de cortisol como de otras hormonas como la aldosterona y las catecolaminas, de las cuales les voy a contar a continuación. La glándula suprarrenal se caracteriza por tener una capa externa que se denomina corteza y una zona interna que es la médula adrenal. Y en cada una de estas zonas se van a liberar diferentes hormonas. En la porción más externa de la corteza se libera aldosterona, que es una hormona que se encarga de regular el agua y el sodio en el organismo y mantiene valores normales de presión arterial. En una parte más interna se sintetiza el cortisol, que es la hormona que se encarga de ayudarnos a sobrellevar las situaciones de estrés ante enfermedades o diferentes situaciones de la vida cotidiana, y además regula lo que es la glucosa y la presión arterial. Después tenemos las hormonas sexuales, que no son esenciales para la vida, pero que son importantes para el desarrollo de ciertas características, tanto en hombres como en mujeres. Y en la parte interna de la glándula suprarrenal, en la médula, se sintetizan adrenalina y noradrenalina, que son las primeras hormonas que ponen en marcha la respuesta de huida o de escape frente a una situación de estrés, haciendo que aumente la frecuencia cardíaca y que aumente la irrigación de los músculos para poder escapar de una situación de riesgo. Y nos preguntamos ahora qué es la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Que muchos de ustedes tienen. Es una enfermedad que ocurre cuando las glándulas suprarrenales dejan de producir hormonas en cantidad suficiente. Y la alteración que lleva a esta enfermedad se puede producir en cualquiera de los tres puntos que mencionamos previamente del control de la secreción hormonal. Cuando el defecto está a nivel de las glándulas adrenales, se denomina insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando el defecto está a nivel de la hipófisis, o sea, no se segrega la ACTH, hablamos de insuficiencia suprarrenal secundaria. Y cuando el defecto está a nivel del hipotálamo, hablamos de insuficiencia suprarrenal terciaria. Dentro de lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria, en donde la afectación está a nivel de las glándulas suprarrenales, que también se denomina enfermedad de Addison, la principal causa es la generación de anticuerpos que van a generar una destrucción de la glándula y una disminución en la secreción de hormonas, que también se denomina adrenalitis autoinmune. Otras causas son a veces que haya pequeños sangrados en las glándulas, infecciones, que las glándulas hayan sido extirpadas en alguna cirugía o que haya déficit en algunas enzimas que participan en la síntesis de las hormonas.
Y en la secundaria o terciaria, el problema radica en que la glándula hipófisis o el hipotálamo, como habíamos mencionado, no envía la señal a la glándula suprarrenal para que funcione adecuadamente. Esto se puede deber a causas que son permanentes, como problemas hormonales al nacer, infecciones, daño en la hipófisis por cirugías o por radiación, y causas temporales, dentro de las cuales la más frecuente es la toma en forma crónica de corticoides como tratamiento de otra enfermedad y que se suspendan en forma abrupta. Los síntomas de insuficiencia suprarrenal pueden empezar de a poco antes del diagnóstico o pueden empeorar ante situaciones de estrés que aumentan el requerimiento de los corticoides. Y dentro de estos síntomas, probablemente muchos de ustedes los han tenido, podemos resaltar la pérdida de peso, la disminución del apetito, fatiga, cansancio crónico, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y diarrea. Además pueden tener síntomas de glucosa baja en la sangre, como palpitaciones, temblores, sudoración, presión arterial baja o mareos al pararse o de la silla o de la cama. Y en los casos de insuficiencia suprarrenal primaria, un aumento de la coloración de la piel y de las mucosas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Bueno, en primer lugar puede ser por los signos o síntomas que ustedes le pueden comentar al médico y la historia clínica previa del paciente, pero además se pueden pedir análisis de sangre en donde se puede dosar el cortisol y también la hormona que comanda la secreción de cortisol, que es la CTH, y se pueden dosar también sodio, potasio, glucemia, que pueden estar alterados en la insuficiencia suprarrenal, y anticuerpos, por ejemplo este que es el anti-21 hidroxilasa, que nos orienta hacia al origen autoinmune. Y además, para completar, digamos, el estudio de la causa, se puede solicitar una tomografía de abdomen para ver cómo están las glándulas suprarrenales o una resonancia de hipófisis. El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal implica realizar el reemplazo hormonal, y este puede ser de por vida o transitorio, dependiendo de la causa. Pero básicamente es darle glucocorticoides para reemplazar el cortisol a todos los pacientes y mineralocorticoides para reemplazar la aldosterona en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, afectación de la glándula suprarrenal. Y acá les mostramos ejemplos de los medicamentos que usamos habitualmente. Para reemplazar el cortisol usamos la hidrocortisona, que vienen comprimidos de 10 miligramos, y usamos dosis habituales de 15 a 25 miligramos por día. Y para reemplazar la aldosterona usamos la fludrocortisona. Se pueden presentar en la vida cotidiana, ¿no?, de cada uno de nosotros situaciones de estrés físico que implican un aumento en el requerimiento de secreción de cortisol para poder afrontar esa situación de estrés. Algunas de estas situaciones son, por ejemplo, una extracción dentaria, infecciones de cualquier origen, ya sea respiratoria, una gastroenteritis, accidentes de tránsito domésticos, traumatismos, cirugías o procedimientos médicos con anestesia local o general. ¿Y qué pasa ante una situación de estrés de este tipo? En una persona que no tiene insuficiencia suprarrenal, la glándula sana produce mayores cantidades de cortisol para poder afrontar esa situación. Pero en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal no pueden adaptarse, y la única forma de compensar este aumento del requerimiento es recibir mayores dosis de corticoides en forma exógena. Entonces, a veces estas situaciones se pueden precipitar, a veces no. A veces los pacientes pueden tener una cirugía programada, entonces en ese caso es importante asegurarse de recibir el corticoide suplementario, y para ello es importante contar con un endocrinólogo que les dé las indicaciones de la dosis de corticoide adicional. Pero lo que se tienen que llevar como concepto es que ante una infección importante, fiebre o procedimientos médicos, como regla general, duplicar la dosis habitual de hidrocortisona,
y luego se va volviendo paulatinamente a la dosis habitual cuando la evolución del cuadro lo permita. Pero como concepto se tienen que llevar esto, duplicar la dosis. Y después se pueden presentar diferentes situaciones, por ejemplo, de estrés quirúrgico, que van desde un estrés mínimo, menor, moderado, severo, que puede ser una cirugía por un infarto, una cesárea, procedimientos como colonoscopías, que en cada una de estas situaciones van a requerir una dosis extra de corticoides, en algunos casos va a ser endovenoso y en otros vía oral, pero lo importante es que ustedes tengan el concepto de que siempre tienen que consultar al médico para ajustar la dosis de corticoide de acuerdo al procedimiento y de acuerdo a la situación clínica que estén atravesando en ese momento. Y es muy importante hablar sobre lo que es una crisis suprarrenal. El estrés físico puede hacer que estos síntomas de insuficiencia suprarrenal empeoren repentinamente y que se desencadene una crisis suprarrenal. Y esta situación, sin el tratamiento adecuado, puede poner en riesgo la salud. Mayormente estas crisis se producen en los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, porque tienen déficit, además de cortisol, de aldosterona. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy frente a una crisis o una crisis inminente suprarrenal? Bueno, ustedes tienen que estar atentos a estos síntomas y signos que son: tengo la presión baja, con tendencia al desmayo, dolor repentino de abdomen, náuseas y vómitos severos o diarrea, si tengo agotamiento físico, dolores musculares, deshidratación y confusión, puedo estar teniendo una crisis suprarrenal. ¿Y cómo tengo que actuar? Tengo que recibir una inyección de corticoide intramuscular, asistir a la guardia del hospital más cercano para que el médico evalúe la causa que está precipitando esta crisis, que puede ser una infección o cualquier otra situación clínica, y recibir el tratamiento adecuado. ¿Con qué corticoides contamos para usar en forma intramuscular o endovenosa? Básicamente usamos el decadrón o dexametasona de 8 miligramos y la hidrocortisona de 100 miligramos. Y además de la crisis adrenal, hay otras situaciones en las cuales es bueno usar el corticoide inyectable, porque por ejemplo, si tenemos intolerancia a la vía oral, diarrea o vómitos, el comprimido que tomemos no lo vamos a absorber bien. Entonces es de buena práctica en estas situaciones tener un corticoide para aplicarlo en forma intramuscular, también en casos de viaje o ante un estrés imprevisto. Y acá les muestro cómo sería la aplicación intramuscular, con qué materiales deberíamos contar en casa. Sería bueno que ustedes se entrenen en poder hacerlo, o algún familiar en casa o algún amigo. Debemos contar con una jeringa, una aguja intramuscular, el corticoide que vamos a aplicar, ya sea dexametasona o hidrocortisona, algodón y alcohol. Y bueno, acá les pongo en forma esquemática en el glúteo. Se puede trazar una línea imaginaria en forma vertical y horizontal, dividiendo el glúteo en 4 cuadrantes, y la aplicación va a ser en el cuadrante superior y externo para evitar lesionar el nervio ciático que justo pasa por esta zona. También es muy importante que ustedes cuenten con una tarjeta identificatoria de que tienen insuficiencia suprarrenal. Este es un ejemplo de las que usamos con los pacientes en el hospital. También puede ser una cadenita, una pulsera que los identifique, en donde tengan sus datos personales, un contacto de emergencia, que informen cuál es el tratamiento que reciben habitualmente, y que ante un cuadro de náuseas, vómitos, diarreas o signos de crisis adrenal, deben recibir un corticoide endovenoso e intramuscular y deben ser trasladados a la guardia para su correcta evaluación. Entonces, como consejos finales, comprender su condición y saber cómo y cuándo ajustar la medicación los puede ayudar a llevar una vida sana con insuficiencia suprarrenal. Siempre deben llevar una tarjeta de identificación que informen que tienen insuficiencia suprarrenal, y es bueno que sus familiares y amigos estén informados sobre cómo actuar, sobre todo ante una crisis suprarrenal. Muchas gracias por su atención.